Hola a todos y bienvenidos a Triálogos, la tertulia sin tertulianos. Esperamos que disfrutéis de este episodio. Buenos días, buenas noches, buenas tardes y bienvenidos a un episodio más de Triálogos, la tertulia sin tertulianos. En el capítulo de hoy abordamos uno de los temas favoritos de esta casa y lo hacemos además contando con una persona extraordinaria y que tiene mucho que aportar sobre este tema del que hemos hablado en otras ocasiones, que es ¿a dónde va España? La pregunta en este caso se la va a hacer y nos la va a contestar Amando de Miguel. Buenas tardes, Amando. Muy buenas tardes. Estoy encantado de esta reunión trifásica. Muchas gracias, Amando. Voy a presentar también a nuestros muchachos que posteriormente le harán las preguntas pertinentes a Amando. Y son en el Comité Central Gonzalo G. Carrascal. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias a todos. Bienvenido, Amando. Muchísimas gracias por contar con tu presencia y con tu inestimable visión del tema de hoy, que es ¿a dónde vas, España? Eso Muchas gracias. En segunda persona. Muy bien, y también en el Comité Central está hoy también con nosotros Juan Elías. Buenas tardes a todos, bienvenido don Amando y buenos días, buenos medios días a nuestros oyentes futuros en diferido. Muy bien, saludamos siempre a nuestra millonaria audiencia y yo mismo también desde el Comité Central, Miguel Pérez de Lema. Brevísimamente vamos a hacer una pequeña reseña de quién es Amando, aunque por supuesto todo el mundo le conoce porque es una persona que ha sido pública, ha trabajado en todo tipo de medios, de prensa escrita, radio, televisión, pero podemos decir que nació en un pequeño pueblo de Zamora llamado Pereruela de Sayago, si lo digo bien. Muy bien. Ya algunos años. Y que es catedrático de Sociología emérito por la Universidad Complutense y que ha trabajado en distintas universidades en América, en Columbia, en Yale, en Florida y creo que más recientemente en Texas. A partir de ahí, bueno, por supuesto es autor de infinita cantidad de publicaciones, me salen a mí más de 100, no sé si eso es posible. Sí, Pero más de 130, sí, libros y artículos, pues yo que sé, miles. Bueno, yo creo que es más que suficiente porque todo el mundo te conoce y vamos a hacerte esa primera pregunta y a partir de ahí pues seguiremos hablando, que es ¿a dónde vas, España? Muy bien. Pues te Adelante, escuchamos. Amando. Bueno, ¿a dónde vas, España? Lo pongo en segunda persona para personificar eso de España. Porque lo primero que hay que decir es que ese sujeto, España, se nos ha diluido. Se ha transformado en este país y sobre todo en el Estado. A mí me parece eso abominable. Transformar España, que es un sujeto colectivo, es una personalidad jurídica y colectiva de personas unidas por una historia y por una interacción durante siglos, transformarla en un Estado, pues no es el Estado. Eso empezó en Cataluña y en el País Vasco porque no querían hablar de España, no quieren hablar de España y hablan del Estado. Pero eso se ha contagiado, ya todos hablamos del Estado. Pues bien, yo aquí me niego a eso. Prefiero hablar a dónde vas España, no a dónde vas el Estado, no. Y aún así me gustaría centrarlo en el aspecto político, es decir, a dónde va España en su estructura política, en su régimen político, en las incidencias que puedan ocurrir en la política. Podríamos, no sé, centrar en otras muchas cosas, a lo mejor de mayor interés sociológico, pero me parece que este es lo que tiene mayor interés. Muy bien, pues yo te voy a hacer una primera pregunta que tiene que ver con esto y que yo me la hago creo que es cada trimestre, cuando el Centro de Investigaciones Sociológicas nos dice a dónde va España. Y mi pregunta es, ¿el Centro de Investigaciones Sociológicas nos dice a dónde va España porque nos lo ha preguntado primero y nosotros se lo hemos dicho, o simplemente es una máquina de propaganda del gobierno
que nos dice efectivamente hacia dónde debemos llevar España. Bueno, este Centro de Investigaciones Sociológicas fue una creación del franquismo, no hay que olvidarlo, que después se transformó en lo mismo, pero ya dentro de un régimen democrático. Lo que pasa es que últimamente, a su vez, se ha transformado, como tú sugieres, en un centro de propaganda. Es algo lamentable esa evolución porque ha tenido mucho prestigio. Se han hecho trabajos muy excelentes realmente, con una revista muy buena e investigaciones de primer orden, pero en los últimos, el último año, 2 años, eso ha sido un desbarajuste y ya es un despacho más de la Moncloa, para entendernos, y es propaganda del gobierno y es triste. Y a través de esas investigaciones que está haciendo ahora el CIS, creo que no adivinamos mucho a dónde va España. O sea, que yo me fijo en otros muchos indicadores o percepciones o, en fin, estímulos, pero no me voy a fijar mucho en las encuestas del CIS para saber a dónde va España. Bueno, yo la pregunta la hacía quizá con la intención de por supuesto, no es que sea un reflejo de lo que realmente quieren o proponen los españoles, sino que como herramienta sociológica se ha convertido en decirles a los españoles qué es lo que tienen que acabar eligiendo. Y creo que eso ya es un siguiente nivel de corrupción en esa institución. Pero luego los españoles, sí, claro, reflejan lo que dicen las encuestas que dicen los españoles, pero luego los españoles hacen otras cosas. Y, por ejemplo, un proceso inevitable, desde mi punto de vista, es la próxima independencia de Cataluña y del País Vasco. Así, sencillamente. Porque todo conduce a eso. Cuando se estudia la historia y se ve por qué viene y cuándo viene la República, la segunda, pues es algo que se va viendo en los años anteriores. Y no hay más que observar la evolución ahora de la sociedad y de la política para saber que eso va a venir inmediatamente. E incluso me atrevo a más, por un efecto de simpatía extraño y absurdo, si se quiere. Todas las demás regiones en las que se hablan 2 idiomas se declararán independientes, lo cual es una locura, porque para empezar, ¿y cómo van a seguir en la Unión Europea con el euro y todo eso? Eso no está previsto. Es decir, si se desata eso en toda Europa, pues es el desastre número 1, porque, claro, la idea es, si hablan otro idioma pueden ser independientes. Bueno, es que quitando Portugal, a Islandia, me parece, todos los demás países de Europa, en todos ellos se hablan más de un idioma. Entonces, ¿qué pasa? Todos los países de Europa tendrían que replantearse la autodeterminación de las regiones donde se habla otro idioma que no sea el común. Pues sería una locura, claro está. Bueno, ya se ha planteado eso en la historia. Lo que pasa es que ya llegamos tarde. En la historia eso se planteó con la independencia de Finlandia, con la independencia de Noruega, con la independencia de Checoslovaquia, en fin, determinados países o regiones de los antiguos imperios que hablaban otro idioma se separaron. Pero eso fue hace más de 100 años. Ya llega tarde, eso no se puede hacer. Y sin embargo, no mi predicción, mi presentimiento de lo que va a pasar es que estamos próximos a ese debacle, vamos a llamarlo así. Es decir, Cataluña, País Vasco, las regiones bilingües y quizá incluso Canarias, por otras razones. Ahí no tienen otra lengua, pero son capaces de inventar la lengua de los primitivos habitantes de los guanches, ¿no? Pero vamos, llega tarde, ya esa lengua se perdió, desgraciadamente, fue una lástima que se perdiera, porque en América los españoles procuraron que no se perdiera en las lenguas indígenas. Eso no nos damos cuenta de eso. Cuando Cortés llega, sí, con todas sus barbaridades que pudo hacer,
Pero una cosa que hizo fue llevar la imprenta, se dice pronto. En México había imprenta 100 años antes que en Estados Unidos, ¿no? Y en muchos otros países. Acababa de inventarse la imprenta, y ya está la imprenta en la Ciudad de México para imprimir ¿qué? Catecismos y libros de religión en lenguas indígenas. Eso es un respeto. Y no se declaró el idioma castellano o español, no se declaró nunca oficial, ni en España ni en América. En España solo me parece en la República, en la Segunda República se declaró oficial, y ahora se ha declarado oficial. Eso ha sido en contra de la tradición. El idioma no tiene que ser declarado oficial. Pero en fin, no entremos ahora en esa disquisición histórica. El hecho es que mi primera predicción o anticipación o presentimiento, como yo prefiero decir, es que España se deshace, la nación española se deshace, y si quitamos Cataluña, País Vasco, las regiones bilingües y Canarias, ¿qué es lo que queda? Pues queda Castilla, prácticamente. El núcleo de Castilla más la región aragonesa, eso es lo que quedaría, lo que queda de España, que a su vez es inviable. Y como es inviable, yo ahí meto mis deseos, me encantaría que se uniera a Portugal, para completar, digamos, la historia. Los portugueses fueron, en la batalla de las Navas de Tolosa, fueron también portugueses, y todos ellos, en la batalla de las Navas de Tolosa, se llaman españoles. Es decir, que español entonces quería decir castellano, navarro, catalán, valenciano y portugués. Bueno, eso sería mi predilección, pero lo veo muy lejano, francamente. Ese presentimiento no se va a cumplir. Y no por parte de los portugueses, porque lo que se llama el iberismo, en la Unión de España y Portugal, ha sido un movimiento más bien portugués siempre. En España, quitando los anarquistas y algún otro desviado que ha habido por ahí, nadie ha pensado en unirse a la Unión de España y Portugal. Sí, pero a mí me parece lógico que se unieran España y Portugal. Pero como veis, mi predicción es que no solamente no se va a unir, sino que España se va a deshacer en determinadas regiones que se van a independizar. Disculpa, Armando, en ese caso, digamos que la descomposición nacional vendría asociado a algo que has dicho, digamos que antes de comenzar la grabación, y podría ser la resulta del agotamiento de un régimen. Has establecido la hipótesis de que cada 40 años hay una alternancia o una modificación o una disolución del régimen Sí. que estructura el Estado en España. ¿Quieres desarrollar un poco más en ese sentido? Y también a partir de lo que es tu predicción o la opción o el wishful thinking de una unión con Portugal, te preguntaría, tal vez la única opción que tenga España en sentido realmente de crear un proyecto nacional transgeneracional y por tanto de futuro pueda ser precisamente el de intentar consagrarse a la construcción de una Iberia unida en términos de una república previa a la creación de una república en España que la establezca como una única forma de Estado en el conjunto de la península? Eso sería el ideal, una república ibérica, que es el ideal anarquista, pero en España, pero más bien conservador en Portugal. Los conservadores en Portugal siempre han tenido esa creencia por unirse a España. Ellos dieron el paso de una república muy pacífica, y porque los portugueses son muy pacíficos, es que los necesitamos, porque hay que poner un poco de paz en España. Bien, es verdad que se discutiría dónde está la capital de Iberia. Yo creo que la capital tendría que estar en Lisboa. Madrid sería maravilloso si quitáramos los ministerios. Es que sería una ciudad maravillosa, realmente. Hay una constancia en toda Europa, es que todas las capitales de Europa están en un puerto de mar o en un puerto de río. Hay que salirse de Europa para encontrar esa situación de Madrid en plena meseta. Ankara es eso, por ejemplo, ¿no? Pero eso ya no es de Europa. En Europa, las capitales, Berlín, o incluso Moscú, o Praga, o Viena, o París, están siempre en un río navegable o en un puerto. El único sitio, la única capital a la que no se puede llegar por barco es Madrid. Sí, es España con su capital extraña en Madrid.
Bueno, Felipe II tuvo la oportunidad, porque estaban unidas España y Portugal, tuvo la oportunidad de poner su capital en Lisboa. Él era medio portugués, porque su madre era portuguesa y hablaba portugués muy bien. Y tuvo una cierta tentación de poner Lisboa, pero eso no funcionó y así nos ha ido, claro. Eso significa cambiar el mapa, es decir, que lo primero, como veis que yo predigo o anticipo, es que va a cambiar el mapa, pero es que no hemos terminado, porque ¿qué hacemos con Ceuta y Melilla? Pues evidentemente van a ir a Marruecos, vamos, es que eso no cabe la menor duda. Y en compensación quizá Gibraltar volverá a España, porque Gibraltar es inviable. Lo mismo que Ceuta y Melilla son inviables, es que no puede ser, no se pueden tener ciudades aisladas y, en fin, un poco como las ciudades de la Edad Media, pues ya no estamos en la Edad Media. Ahora decías tú, Gonzalo, de los 40 años. Bueno, eso es una broma que yo me gasto, porque es una especie de constancia histórica. La restauración de Cánovas acabó más o menos hacia 1918 con una crisis brutal. 17, 18, una huelga revolucionaria, en fin, bueno, terrible. Y sobre todo acabó el turnismo de los dos partidos. Ya no había dos partidos, ya había muchos partidos, entre ellos uno republicano. Y hubo un interregno ahí que hubo la dictadura de Miguel Primo de Rivera y después vino la república. Pero fueron 40 años de restauración bastante pacífica, aunque había pena de muerte y bueno, y en fin, no fue muy pacífica tampoco, como se dice, pero vamos, fue bastante estable. 40 años fueron también los de Franco, que termina con su muerte, claro, porque era vitalicio, y después viene la transición democrática, que ya llevamos más de 40 años. Por eso digo yo que esto tiene que acabar, que se está acabando. Y esto que planteo de la independencia de Cataluña y País Vasco y las demás regiones, quizá, pues ya no sería la transición. ¿Y qué es lo que sería entonces? Pues es inminente una república en España. Desde luego en Euskadi o en Cataluña es evidente que van a ser repúblicas, pero en lo que queda de España, eso que hemos dicho, ese resto, ¿eso qué será? Pues yo imagino que será una república también. Hay un candidato, como había un candidato en la Segunda República y en la Primera, se ven siempre los candidatos. Antes de llegar ya tenemos candidato. El candidato es el señor Iglesias, ¿no? Y vendría de forma violenta, lo estamos viendo estos días con la violencia en torno al asunto ese, el cantante y todo eso. Está la Cale Borroca ya en toda España y vendrá por la Cale Borroca, perdona este término vasco que es intraducible, en fin, terrorismo callejero podría llamarse, ¿no? Y vendrá la República a través de la Cale Borroca. Sí. No me gusta, ya sé, es el hateful thinking, no es un wishful thinking, no es lo que yo deseo, más bien es lo que yo odio, pero es que lo veo venir a pasos agigantados, porque el esquema actual de la transición no se puede mantener, como no se pudo mantener el turismo político hace 100 años en España. Y además, qué curioso, otra coincidencia, hace 100 años en España hubo una pandemia que nos costó 300.000 muertos, no está mal, ¿no? La gripe. Y ahora tenemos otra pandemia, también es una coincidencia curiosa. La historia está llena de coincidencias siempre. Amando, y por recurrir un poco al wishful thinking, ¿cómo se puede evitar este futuro que nos estás profetizando? O dicho, ¿cómo se puede coser una sociedad como la española que hoy por hoy está rota? Pues es que es muy difícil, es un poco como lo de Yugoslavia. Pues Yugoslavia al final se disgrega en una serie de republiquitas y ahí está, ¿no?
Era un desastre la Yugoslavia de Tito y es un desastre la Yugoslavia repartida entre distintos por idiomas y religiones. Además allí se mezclan los idiomas y las religiones. Y aquellos... Pues en España va a ocurrir algo parecido. Estamos en una situación balcánica. Estos son como los Balcanes. Pues se disgregará. ¿Cómo evitar eso? Pues no lo sé, con buena voluntad, supongo, seleccionando a la mejor gente, haciendo un trabajo colectivo, pues, imitando a los portugueses, yo que sé, que lo hacen tan bien. Fíjate, en Portugal tienen un gobierno socialista y qué bien lo hacen, y qué bien se entienden, y que son ejemplares. Por eso digo que nos convendría hacernos un poco portugueses, a ver si... Tenemos un inconveniente muy grave, que es que los españoles no podemos aprender portugués y los portugueses aprenden español fácilmente. Pero eso es un fenómeno mundial. Como sabéis, después del inglés, el idioma que más se estudia en el mundo es el español. Mucho más que el francés, el alemán, el ruso, cualquier idioma. No, es el español. Hay una faceta no sé, lingüística que lo explica, y es que el español tiene solo 5 vocales y por lo tanto es muy fácil de articular. Cualquier otro idioma normalmente tiene más de 5 vocales, por lo tanto descender a 5 vocales hace que sea muy fácil de entender. Para nosotros aprender italiano o aprender inglés o aprender alemán o aprender, no digamos portugués, es terrible. Porque hay más vocales, es decir, sonidos que no tenemos. Eso es lo que quiere decir vocales. Y los portugueses tienen 11 vocales. En fin, no hay manera de aprender portugués. Yo he hecho un estudio sobre la raya de España y Portugal en los dos sitios y era evidente esto. Es decir, la raya, la parte, digamos, portuguesa, todos hablan español. Y en la parte española nadie habla portugués. Es que esto no es una opinión lo que estoy diciendo, lo he observado empíricamente, ¿no? Pero bueno, esto nos lleva muy lejos. Pues creo que la respuesta es esa. Pues ser un poco más civilizados, ser como los portugueses, no sé. Lo único que... Podríamos tener una república como los portugueses, ¿no? Amando, una pregunta, solamente por circunscribirlo un poco bajo una premisa un poco marxista en el que al final todo es resultante de la superestructura. ¿Hasta qué punto realmente la configuración de la distribución de la riqueza en España, obviamente vuelvo a decir que enormemente poco homogenizada y muy puntualmente ubicada, no hace sino consolidar y contribuir a que este alegato por la diferencia y por la ruptura sea una realidad, y hasta qué punto realmente una política de carácter más redistributivo y con una pretensión de crear un tejido productivo industrial más homogéneamente repartido contribuiría a poder equilibrar esta situación y en esa medida poder realmente consolidar una concepción del poder en el conjunto de la ciudadanía más parejo en términos nacionales y por tanto que hubiese más contrapesos que pudiesen centrar el discurso público nacional bajo premisas más coherentes y más razonables. Bueno, lo que pasa es que es una labor gigantesca esa, porque nada menos que es transformar no solo la política económica, sino la estructura económica, que es a lo que vamos. Es decir, fijaros bien que durante el franquismo se produjo, en sus finales, una inmensa transformación de la cual vivimos, que es el franquismo empieza con más de la mitad de la población dedicada a la agricultura, y encima había racionamiento, es decir, que ni siquiera podíamos producir los alimentos que necesitábamos con más del 50% de la población campesina. Y eso, bueno, se alteró profundamente, la huida de los campesinos a la ciudad, la industrialización, en fin, todo ese proceso que continuó en la transición. Y en la transición vino, y ya empezó en el franquismo, la conversión de la estructura basada en el turismo. Es decir, que ahora tenemos una estructura económica basada en una exportación muy suculenta, que es la del... Porque el turismo es una forma de exportar. Quizá no se suele ver así, pero
Es decir, hay 50 millones de extranjeros que están comprando cosas españolas. Las exportamos en forma de hoteles, en forma de bares, en forma de viajes. Eso se va a acabar, a mi modo de ver. Eso es tan artificioso como más del 50% de la población en el campo. Habrá una revolución en esto. Es decir, el turismo se ha acabado. Y se ha acabado no solo por la pandemia, ¿no? Había una noticia hoy que es característica, que las empresas de turismo están reservando más plazas en Grecia que en España para el verano. Yo cuando lo he visto he dicho, claro, si es que es evidente. En principio es por la pandemia, pero bueno, no entremos a hablar de la pandemia porque es mi tema favorito y podría dar lugar a otro triálogo de esto. No. Entonces, bueno, y esa estructura, ¿qué es lo que hay? Si no hay turismo y ya se han ido del campo, ¿que van a volver al campo? No van a volver al campo y no van a volver al turismo. No, hay que ir hacia adelante. ¿Y qué es lo? Bueno, hay otra razón. El turismo es precios baratos, nada de sol y monumentos. Sol y monumentos hay todo el mundo, todo lo que quieras. España tiene la combinación de que tenía unos precios baratos en toda Europa, muy baratos, pero eso se acabó, ya no hay precios baratos, por lo tanto no va a haber turismo. ¿Y qué es la oportunidad que va a haber? Y ahí viene tu pregunta sobre la redistribución. El turismo es muy desigual y el mundo campesino también es muy desigual. ¿Cuál es la opción de la estructura económica? Pues convertirse en... El País Vasco lo ha hecho. En el País Vasco hay fábricas, pero fábricas no del viejo estilo. No, fábricas tecnológicas, como ahora se dice. Es decir, pero en toda España también. Es decir, poco a poco se ha ido sustituyendo los bares y hoteles y todo eso que es lo más llamativo. ¿Por qué? Por fábricas que producen productos muy buenos. Hoy en el Land Rover o como se llame, de Marte, uno de los aparatos, en fin, para medir las cosas esas de la atmósfera de Marte y todas esas cosas, lo han hecho en España. Es decir, que España tiene hoy una infraestructura muy buena para ser toda España, una estructura fabril. Repito, el País Vasco lo ha conseguido, es un equilibrio extraordinario. El País Vasco ha evolucionado. Las viejas siderurgias, construcciones de barcos, papeleras, todo eso se ha acabado en el País Vasco, pero hay una industria muy poderosa. Pequeñas industrias, pero es igual, no tiene por qué ser grandes. Si vamos a pequeñas industrias. Y una estructura con pequeñas industrias, es decir, un mundo fabril, podría dar lugar en España a una redistribución, a una mayor igualdad económica de la que tenemos, que no se consigue con la estructura campesina tradicional ni con la estructura turística, que también es poco igualitaria. Pero bueno, eso también eso sí que es un wishful thinking. Me gustaría que fuera así, pero no sé si va a poder así. Hay un inconveniente, que el sistema educativo en España es muy, muy pobre, pero luego los españoles, digamos, son muy listos. Y aunque la escuela es muy pobre, después ellos se afanan y en fin, se convierten en buenos trabajadores, ¿no? Buenos profesionales. Hay muy buenos profesionales. Por ejemplo, España exporta profesionales a todo el mundo, médicos, ingenieros, físicos y yo qué sé. ¿Por qué? Y eso con una mala educación, pues es un misterio. Pues porque se afanan, se estimulan, van a estudiar al extranjero, y yo qué sé. Los españoles se crecen con la diversidad. Eso es una buena noticia, ¿no? Porque si no, todos son malas noticias, ¿no? No, la buena noticia es, no voy a saber la historia, cuando hay una adversidad grande, los españoles se crecen. Es algo fantástico. Bueno, pues ahora vamos a una adversidad muy gorda, si se cumple todo lo que yo estoy diciendo. Pero yo confío Amando, en que los españoles se estimulen. Sí, perdón. No sé si habías terminado.
Sí, sí. No, que era para que no se me fuera. Ahora que hemos entrado en un poco de optimismo, recordando que, por supuesto, si España ha existido es por la fuerza de su pueblo que ha sobrevivido a sus gobernantes nefastos generación tras generación. Exacto. Y yo quería introducir un punto de vista histórico un poco diferente para que opines sobre él y todos opinemos si se podría ver así la historia de España también. En mi opinión, la historia de España se puede ver como un movimiento pendular constante entre lo centrífugo y lo centrípeto, entre la unidad y la disgregación. Sí. Y hemos visto a lo largo del tiempo que cuando se llega hacia el punto límite crítico de la disgregación, son los españoles los que de una manera o de otra se unen para que eso no ocurra, ya sea una invasión francesa Sí, es o cierto. episodio cantonalista, que es, en mi opinión, el verdadero fenómeno político español vigente y de donde salen lo que ahora llamamos nacionalismos, que no es nada más que una forma de caciquismo y de usurpación Sí. de la sociedad, y además llevada a límites cada vez más ridículos que en caso de supuestas independencias, por supuesto, los veríamos y veríamos como Cataluña a su vez se parte en 4 partes y Barcelona un barrio es de la CUP y otro es de Podemos. Tengo la certeza absoluta de que eso sería así porque es la historia de España, pero también, en mi opinión, que es lo que me gustaría que opinarais, es que llevamos en esa oscilación del péndulo avanzando hacia esa fuerza centrífuga mucho tiempo en el cual se ha silenciado y se ha dejado hacer por parte de una cantidad inmensa de españoles. No sabría calcular la proporción, pero como mínimo la mitad y probablemente mucho más. Entonces, en mi opinión, esa fuerza en algún momento también dirá yo estoy aquí y no estoy de acuerdo con que esto ocurra y puede venir una época de avance en la otra dirección. Pues es muy sugestivo lo que propones, es cierto. Bueno, el ejemplo de la invasión francesa de Napoleón, vamos, es muy típico. Teníamos un reinado realmente tormentoso, decadente, a más no poder, en fin, con Carlos IV al final de Carlos IV y Fernando VII, no digamos. Bueno, en ese contexto de una casa real verdaderamente podrida y España invadida por Napoleón, nada menos que se reúnen en Cádiz y hacen la Constitución de 1812, que se dice pronto. Es una de las constituciones que más han influido en el mundo. Prácticamente todas las constituciones latinoamericanas se basan en la Constitución del 12. No estuvo vigente prácticamente nunca, porque luego vino Fernando VII y se la cargó y fue un desastre la Constitución del 12 como derecho positivo. Pero influyó muy notablemente porque fue una creación extraordinaria. Fue una figura, Argüelles habría que separarlo, en fin, como figura eminente de ese texto, ¿no? Bueno, los españoles, eso fue centrípeto, digamos, ¿no? En ese momento de disgregación de España como nación, pues supieron hacer la Constitución del 12, cercados además en Cádiz por las tropas de Napoleón, se dice pronto, era una ciudad sitiada. Pues es la confirmación de eso, de que los españoles en momentos de dificultad saben unirse y saben, bueno, hacer grandes creaciones, ¿no? Y ese es un ejemplo. Y pues yo qué sé, pues la guerra civil fue otro ejemplo. Hay que ver la heroicidad y la dedicación de los dos bandos, vamos, ¿no? Por eso duró tanto, porque si no nos explica que dura 3 años. Pues duró tanto porque los dos bandos se lo tomaron muy en serio, fue extraordinario. Pues bueno, confiemos en que esto que nos viene encima sea un movimiento centrífugo que efectivamente precipite por la ley del péndulo, o sea, que
que tú dices que es verdad, es una ley del péndulo que funciona en España, o sea que habrá que confiar. Yo confío en los españoles, no tanto en los políticos o en los partidos o en el régimen, no, en eso no confío nada, o muy poco, vamos, pero confío en los españoles de toda condición, ¿no? Porque fíjate lo que tienen, el reto que tienen ahora los españoles, con 5 o 6 millones de parados que vamos a tener, se dice pronto, ¿no? Pues tienen que encontrar empleo, y tienen que encontrar empleo distinto al que tenían. Eso es una cosa nueva, porque toda la vida de Dios, yo cuando era pequeño en el colegio nos decían que había que estudiar muy bien esto de la vocación, ¿eh? Porque la vocación era, una vez que la decidías, era para toda la vida. Bueno, pues ya no hay vocaciones para toda la vida, ¿no? A lo largo de la vida adulta, que hoy son muchos años, los españoles van a tener que tener distintos oficios. Y eso ha cambiado radicalmente. El sistema educativo no se ha enterado. Todavía no se está preparando para una ocupación durante toda la vida. O sea, tú estudias una carrera y esa carrera te dice que de ahí va a ser la salida de toda tu vida. O estudias una formación profesional o lo que sea. No. Ahora la gente tendrá que acostumbrarse a que va a tener varias ocupaciones a pleno tiempo durante toda su vida. Eso es un cambio, en fin, fenomenal, ¿no? Pero a eso vamos. Bueno, yo confío en que tu wishful thinking coincida con el mío y se puede arreglar un poco este pesimismo. Bueno, yo soy pesimista nato, pero el pesimismo es, vamos a ver, el pesimismo es producto de la inteligencia, ¿no? El optimismo es lo más sencillo del mundo, ¿eh? Pero todo el que piensa es pesimista, me parece a mí. O sea, la idea de que ves problemas, bueno, pues ves problemas porque piensas, ¿no? Y es lo que estamos haciendo aquí, estamos viendo problemas, no sé, inquietudes y las superaremos. Una pregunta, don Amando. A ver, el siglo XIX está claro que es un pergenio nacional muy extraño en el que frente al resto de revoluciones liberales y burguesas en el resto de Europa, en el que se fueron consolidando y asentando sus concepciones de Estado-Nación, España, pues digamos que se enzarzó en una violencia consigo misma, de 3 guerras carlistas que podríamos a esa unir precisamente la Guerra Nacional Civil del 36 como colofón de esta. Por tanto, podríamos hablar de un siglo XIX que acabó en el 39 de este presente siglo. Mejor dicho, del siglo XX, disculpad. Sí. Si consideramos que el siglo XIX, el proceso de Estado-Nación quedó abortado, o al menos maltrecho, y nos encontramos, por tanto, con un proceso de madurez de una ciudadanía no especialmente consciente ni vinculada en términos identitarios y en términos de compromiso con el resto de sus 50 millones de conciudadanos. Y nos encontramos ahora mismo dentro de un proceso de globalización en el que se encuentran ya evidentes signos de divorcio entre el capital y el Estado, en el que ya el capital opera dentro de una esfera que trasciende cualquier tipo de frontera y de limitación, digamos, de carácter de regulación particular. ¿Hasta qué punto España no corre el riesgo de disolverse dentro del ámbito, ya no por la pura dinámica particular, sino sencillamente como un proceso, digamos, de descomposición debido a la tumultuosa realidad del proceso capitalista de globalización en el que nos encontramos? Es decir, que sea precisamente la naturaleza no nacional, sino ya de carácter global del capital, el que, disgregándose ya de la nación, si ésta no está consolidada de una forma fraguada, sencillamente lleve a que sus partes queden descompuestas, puesto que ya el capital no opera en razón a ningún tipo de compromiso particular de ningún ente nacional concreto. Sí, no, has tocado temas candentes, vamos, es que me parece que esto es
Hay muchas cosas mezcladas ahí, pero bueno, todas son interesantes. Efectivamente, el capitalismo actual es lo que se llama globalismo. ¿Qué es el globalismo? Es la hegemonía de unas pocas, grandes, gigantescas empresas globales, que actúan y venden en todo el mundo, unas pocas empresas, pero que curiosamente fabrican sus productos en China y que además actúan en cada país con presidencia del bienestar del país donde venden. Es decir, es un grado de desigualdad y de explotación como nunca se ha visto realmente. El globalismo es eso. Pero para empezar es una cosa muy extraña, porque es una alianza entre grandes empresas capitalistas, bueno, las más grandes que ha habido nunca, claro, todos sabemos cuáles son. Esa alianza de estas empresas con el régimen chino, que es totalitario. Y les da igual. Y ese movimiento es un movimiento de Estados Unidos, claro está. Tradicionalmente lo que se llama el establishment en Estados Unidos, es decir, los que mandan, en Estados Unidos, todos los órdenes, cultural, político, económico, eso era algo asociado al Partido Republicano en Estados Unidos. Pero en los últimos años, desde Obama, ha cambiado radicalmente. Eso es el Partido Demócrata, el que ha llegado al poder. Y eso es lo que explica que haya llegado al poder. ¿Por qué? Para empezar, Biden está metido, su familia, con negocios con China. Vamos a decir que es algo evidente. Estas grandes empresas multinacionales, no solamente empresas, sino fundaciones, todo tipo de asociaciones, grupos de presión, lobbies, todos los que mandan en Estados Unidos, eso en ese momento es uña y carne con China, porque China es la fábrica de esas empresas. Y yo sostengo, por eso decía antes, que España puede ser la fábrica de las grandes empresas. España puede ser una estructura fabril, no como China, porque China se basa prácticamente en un trabajo de esclavos, ¿no? En muchas, en fin, por lo menos infrapagados, asegurados, y en fin, unas situaciones lamentables. Pero a los dirigentes del establishment eso no les preocupa, porque el globalismo es no preocuparse en absoluto del bienestar de todos los países donde están mandando, porque mandan en todo el mundo. Mi predicción, ya que estamos con predicciones y en fin, empezó por lo de España, pero efectivamente tú has planteado que el asunto es mundial. Mi predicción, que la hegemonía estadounidense, que empieza con la Segunda Guerra Mundial, como es conocido, se va a acabar. ¿Y qué viene? La hegemonía china. Amigo mío, eso sí que son palabras mayores. Es posible que llegue eso, que China se imponga, pues se va a imponer. Hombre, yo ahí introduzco otra vez el wishful thinking. Ojalá haya una revolución democrática en China y precipite una salida un poco más moderna y igualitaria y civilizada y con derechos y libertades y todo eso, pero en fin, de momento no se ve nada de eso, pero nada de eso, ¿no? El Partido Comunista Chino es la estructura política más férrea y mejor organizada del mundo. Es que venía al cuento precisamente, al caso, don Amando, precisamente de la pregunta en relación a España. Quiero decir, si nos encontramos en esa situación dentro del ámbito global, si por ejemplo nos encontramos igualmente con que el conjunto de instituciones que han regulado el orden internacional son producto, digamos que, de la estructura de concepción ideológica de los estados vencedores después de la Segunda Guerra Mundial, sea la Organización de Naciones Unidas, sean todo lo que son las estructuras de cooperación internacional acuñadas bajo el sesgo ideológico, obviamente, de lo que llamamos ideología o pensamiento occidental. Toda esta nueva tendencia en la cual realmente se ve que esa
hegemonía se pierde, se diluye y cambia de sesgo completamente, ¿hasta qué punto realmente esa descomposición de esas estructuras ideológicamente sesgadas bajo la concepción de lo que hemos considerado ideología occidental no es más que la ruptura de los diques de contención que permiten realmente, evitar escenas en las cuales, pues digamos, la realidad pueda sobrepasar la peor de las previsiones. Quiero decir, por ejemplo, dentro de esa descomposición de lo que son estructuras que reglamentan y regulan las relaciones internacionales, incluso en el ámbito económico, como podría ser, por ejemplo, la emersión tecnológica del Bitcoin como una nueva divisa que pudiese operar al margen de estructuras reguladoras nacionales e internacionales. Quiero decir, todo ese tipo de dinámicas que incluso la tecnología está promoviendo y generando no deja de ser sino la permanente descomposición de las estructuras que han consolidado el Estado-Nación. Por tanto, ¿en qué medida todo ello no son más que fisuras que no hacen sino, apoyar la apuesta de descomposición nacional que desde un principio nos has planteado? Pero yo creo que el Estado-Nación no hay visos de que pueda desaparecer. Lo que pasa es que al Estado de Nación, hoy Estados Unidos, se junta el establishment de los que mandan en Estados Unidos, que no es una nación ni un Estado, es otra entidad. Y eso es la hegemonía norteamericana, porque occidental no se puede decir. ¿Qué es Occidente? Occidente convencionalmente es Europa y Estados Unidos, y bueno, toda América, si se quiere, ¿no? Eso es Occidente. Pero Occidente no es ninguna hegemonía en el mundo, ni en su día, en Inglaterra o Francia, Europa en su conjunto pudo ser hegemónica durante varios siglos, pero después de la Segunda Guerra Mundial ya no lo fue más. Eso es evidente. La hegemonía se trasladó a Estados Unidos, y en Estados Unidos, repito, la evolución ha sido pero monumental. Es que los Estados Unidos hace 40 años no se parece nada a los Estados Unidos actuales. Es que hoy tenemos este establishment que, repito, además es del Partido Demócrata, es algo fantástico, es de la izquierda para empezar. Y se entiende con el país más izquierdista que pueda haber en el mundo, que es China, que es totalitario. ¿Por qué? Porque la ideología que predomina es el progresismo, que no solamente es hegemónico en España, es hegemónico en el mundo entero. El progresismo se va a la izquierda, la derecha se diluye, y es algo paradójico, extraño. Lo que dices del Bitcoin, ahí ya me pierdo, ya no sabría contestar, francamente. No sé esto de la moneda y todo eso, si puede sustituirse el dólar por otra moneda, no lo sé, ya me pierdo. Pero, en fin, de momento es el dólar, la moneda franca de todo el mundo, como es natural. Después de la Segunda Guerra Mundial, el dólar, que era una medida, digamos, pues muy casera, muy doméstica. ¿Recordáis la figura del dólar, que es las dos barritas esas que tiene el dólar, ¿no? Muy curioso, porque esas dos barritas era simplemente que las primeras monedas copiaban en Estados Unidos el peso español, y el peso tenía el non plus ultra, que eran unas cintas que ponían un plus ultra, y esas cintas son las que están en la figura, en el icono del dólar. Pero bueno, me he perdido, no tiene nada que ver esto con lo que estamos diciendo. Es que yo me pierdo mucho. Don Amando. Miguel o Juan. Miguel. No, Juan, te estaba diciendo que preguntaras. Antes ha mencionado que el establishment global o globalista está más cómodo con el Partido Demócrata estadounidense que con el Partido Republicano. Sí, en Estados Unidos. Sí, en Estados Unidos. ¿En España no pasa algo similar? ¿El IBEX 35 o ¿Sí? los poderes globales? Sí, señor. Está mucho más cómodos con el PSOE que con el Partido Popular. Sí, algo similar, porque el progresismo es la ideología hegemónica en España.
Y también en pequeñito tenemos la idea de que las grandes empresas españolas tienen también sus productos se fabrican en China, de que copiamos el modelo a escala reducida, claro está. Pero la mayor parte de las cosas que compramos, yo que sé, este televisor o cualquier cosa que compramos, se ha fabricado en China. Pero hasta unas zapatillas, cualquier cosa, un bolígrafo, lo que tú me digas, eso se ha fabricado en China. A escala mundial por las empresas norteamericanas y a escala local en España, que es una gota de agua, porque también se fabrican en China, ¿no? Y eso acaba con la industria de cualquier país, vamos, ¿no? Por eso hay que ser realistas. España le corresponde a lo mejor esa función de fabricar cosas, porque el modelo este de que se fabrica todo en China, eso es un modelo que es muy injusto, muy desigual, muy odioso, muchas cosas. En Estados Unidos hay muchas polémicas sobre todo eso, las condiciones de trabajo de las fábricas chinas. Es que, claro, no se puede, un país totalitario no puede jugar con un país democrático como es Estados Unidos. No puede ser. Es artificioso eso. Igual que en España es artificioso el progresismo. Es que no puede ser. ¿Qué hace el capitalismo inclinado a la izquierda? El capitalismo es la derecha, hombre, por Dios, cada uno en su sitio. Pero no, en España tenemos otra vez el progresismo. Por eso, dado que el progresismo es lo que impera, de ahí va a mi profecía o a mi prefiguración de la independencia de Cataluña y del País Vasco y de las demás regiones. Es que, porque hoy es la izquierda. Recordad además que hasta la Guerra Civil el nacionalismo era de derechas. No digamos el nacionalismo vasco, vamos, es el carlismo, vamos. El nacionalismo vasco era de derechas y el nacionalismo catalán también. Pero ahora no, el nacionalismo es de izquierda, es progresista, como se ha visto en las elecciones catalanas, vamos, está clarísimo, vamos. O sea, la independencia de Cataluña va a ser una independencia de la izquierda nacionalista. Es un fenómeno nuevo, sorprendentemente nuevo. Por eso digo que el progresismo es la ideología de nuestro tiempo. Se llama de distintas formas. En Estados Unidos se llama Partido Demócrata. Bien. Pero es el progresismo. El problema es que es fervorosamente anticapitalista, con lo cual a la hora de reconstruir el tejido productivo español no estamos en las mejores manos, desde luego. Pues no estamos en las mejores manos, pero esto es una constante desde Fernando VII. Es decir, nunca hemos estado en las mejores manos. Es la tragedia española, que es una nación siempre dominada por unas minorías políticas verdaderamente impresentables. Y eso tiene que cambiar alguna vez. Y tenemos que tener algunas minorías, hombre, un poco más representativas, pero no sé. Sí, yo me voy a aprovechar otra vez para hacer otra pregunta sacada de lo que está explicando Amando, porque coincide con algo que también hemos comentado aquí en alguna ocasión, aunque cada uno somos de nuestro padre y nuestra madre, hay algunas cosas en las que más o menos coincidimos habitualmente. Una de ellas es que en España, tú además lo has ampliado a Estados Unidos y quizá al mundo democrático en general. En España, una de las tragedias políticas es que solo hay una ideología. Hay varios partidos, quizá muchos partidos, pero solo hay una ideología y luego hay en el otro lado un grupo que espera que haya un cambio natural por desgaste de un gobierno progresista y heredar los restos, pero sin proponer nada. Los gobiernos que podríamos llamar de derecha en España no han sido ni de izquierda ni de derecha, han sido una ejecución de poder por el poder. Y quería preguntar si una aparición tan discutida y tan negada desde los medios masivos como Vox, opinando a favor, en contra o sin opinar ni a favor ni en contra, no puede ser la primera aparición de un partido de derechas en España. Desde luego.
Es decir, en muy poco tiempo la derecha en su conjunto va a ser Vox. Eso no cabe la menor duda, porque es el único partido que no es progresista. Por lo tanto, es la alternativa. Que llegue al poder, bueno, eso está por ver. Pero, vamos, más bien es casi imposible. Pero que es la alternativa de derechas, eso es algo evidente. Se ha visto, lo de Cataluña ha sido las elecciones catalanas. Es curioso que decimos elecciones siempre en plural. Es algo fantástico. En otros idiomas se dice la elección catalana o la elección vasca. Aquí decimos las elecciones vascas, las elecciones gallegas, las elecciones catalanas, como si hubiera varias. Es algo fantástico. El uso del plural es algo que a mí me fascina. ¿Por qué empleamos el plural en algunas cosas? ¿Por qué decimos las Navidades si solo hay una? San Fermín si solo hay un San Fermín. ¿Por qué empleamos el plural ese festivo? El plural no es solo que haya varios. En la lengua española el plural es que sea festivo. Y si es festivo ya es plural. Es algo fantástico. Bueno, pero me desvío. Como siempre me pierdo. Por favor, no me dejáis perderme porque yo me pierdo naturalmente. Además, el que no se pierde no se salvará, decía San Pablo, me parece, ¿no? O sea que yo, como intento salvarme, pues me pierdo continuamente. Pero tienes razón. La derecha como tal en España ha sido nada, porque aquí, en los últimos decenios, desde luego, después de 40 años de derecha dictatorial, bueno, pues vino la transición, y la transición, digan lo que digan, acabó triunfando el progresismo. Es decir, pues no decimos que la palabra España es sustituida por el Estado. Pues eso es lo típico del progresismo. En lugar de decir España, dicen el Estado. En todo el Estado, ¿cómo en todo el Estado? Toda España, quiere decir. No, en todo el Estado. No quieren decir el Estado. Es una confusión enorme, porque el Estado es una cosa y España es otra cosa. Bueno, pues eso. Mi predicción, otra vez, bueno, yo creo que es que no hay más alternativas de la derecha que algo como Vox. Evidente. Igual que en Estados Unidos no hay otra alternativa a la derecha más que Trump o lo que venga con Trump, o Trump, bueno, perdón. Pues que es así. Trump perdió las elecciones porque se enfrentó a la alianza del establishment con China. Por eso perdió las elecciones, no por... bueno, otra cosa. En las elecciones catalanas, a las 2 horas sabíamos los resultados. Hombre, impresionante, ¿no? A las 2 horas sabíamos los resultados. En Estados Unidos se han tirado 2 meses para saber los resultados de una elección. Ya sé que es más grande el país, pero hombre, tienen ordenadores mejores y se han estado 2 meses para saber los resultados de las elecciones. Bueno, eso quiere decir que la hegemonía norteamericana está en declive también. Es una sociedad decadente. Lo siento mucho. Yo soy muy pro norteamericano. Me he educado allí, he vivido muchos años allí y, en fin, y soy muy amigo de la vida americana. Hay cosas que me disgustan, lo de la pena de muerte, llevar armas y todas esas cosas, las manías esas que tienen los americanos, esas cosas. Pero en principio me gusta mucho el modo de vida norteamericano, pero al mismo y lo he estudiado. Tengo algún libro sobre Estados Unidos, sí. Pero me he perdido, de la pregunta ya me he perdido. Lo de Vox, pues sí, ya te respondo claramente. Que Vox va a ser el único partido de la derecha. ¿Por qué? Pues porque el Ciudadanos o el PP juegan al progresismo también. ¿Pero qué es el progresismo? Vamos a ver. El progresismo es fundamentalmente, bueno, fundamentalmente, no, es, entre otras cosas, es 2 cosas muy concretas. Es la ideología de género, es el feminismo radical y el ecologismo radical. Esas 2 columnas son parte del progresismo. Me diréis, pero hombre, es una cosa muy sensata, ¿no? Pues sí, porque en el fondo a lo mejor es que todos somos progresistas, porque es lo que domina. Y como domina, es que no hay forma de evadirte de eso. Tienes que aceptar el feminismo y tienes que aceptar el ecologismo. En Estados Unidos, desde luego. Eso es donde empezó. El progresismo en Estados Unidos empezó por el feminismo radical y el ecologismo, entre otras cosas.
Y eso fue conquistando más y más parcelas de la sociedad hasta que se hizo con el Partido Demócrata y sobre todo con el Estado, con las fundaciones. Hay que ver las fundaciones, las grandes universidades. Yo he estado en grandes universidades que siempre eran feudos del Partido Republicano. Es decir, yo estudié en Columbia, el presidente de Columbia fue nada menos que Eisenhower, ¿no? Mejor caracterización de lo conservador no puede haber, pero claro, eso ya no tiene nada que ver con Obama y con los presidentes que luego han venido, que ya son progresistas. El progresismo empezó con Obama en la política norteamericana. A lo mejor nos hemos ido un poco, decíamos, ¿a dónde vas España? Nos vamos mucho a Estados Unidos, pero es que estamos en la órbita de Estados Unidos, el imperialismo es ese, claro. Ahí se decide en nuestra vida cotidiana, en lo que compramos, en lo que hablamos, incluso en el idioma, la influencia del inglés norteamericano. Que esa es otra cosa. El inglés, decíamos, es el idioma que más se estudia en el mundo, por los que no lo tienen como familiar. Y luego el español. Eso es una nueva realidad, que quizá no estamos atentos a este. Pero bueno, es posible. Por ejemplo, yo tengo un amigo, un profesor en Varsovia, en un instituto. Está muy claro. Los estudiantes estudian. ¿Qué estudian en Varsovia? Con el polaco no tienen nada que hacer, claro. Tienen que estudiar algún otro idioma. El primero es el inglés, no cabe la menor duda. Pero el segundo es el español. Pero es que no hay ninguna duda. Y Polonia fue, durante media historia de Polonia, una parte rusa y una parte alemana, ¿no? Y sin embargo, antes de estudiar ruso, estudiar alemán, que a lo mejor se habla en su familia, quieren hablar español. Bueno, el inglés decíamos. Un inconveniente del inglés, tiene muchas ventajas el inglés. La gran ventaja es que como no hay una Real Academia, tú puedes inventar todas las palabras que te da la gana. Yo sufro mucho con el español porque cuando escribo en la pantalla se me subraya con rojo. Dice, eso no existe. Pues déjeme. Soy un catedrático, puedo, no sé, he escrito muchos libros, me permito el lujo de poner alguna palabra que existe, pero que ustedes me dicen que no está en el diccionario de la Academia. Eso es una ventaja del inglés, es que tú puedes escribir la palabra que quieras, con tal de que te entiendan. Es un idioma vivo, pero eso mismo ocurre con el latín. El latín se disgregó después, en el siglo II, el siglo III, después de Jesucristo, se va disgregando en los romances. Y el latín desaparece y queda solo como lengua culta para la iglesia y para la filosofía. Y el latín desaparece y es una lengua muerta, digamos, ¿no? Se transforma en los romances. Bueno, pues mi predicción respecto, ya que estamos con predicciones respecto al inglés, el inglés va a desaparecer y se va a transformar en el equivalente a los romances del inglés. Porque ya, por ejemplo, en algunas televisiones en Inglaterra o en Estados Unidos, cuando habla el presidente de, yo qué sé, de Nigeria es igual, no quiero personalizar, de un país extraño y lejano, ponen subtítulos y está hablando en inglés, porque si no ponen subtítulos no se entiende. Eso no ocurre con el castellano. El castellano, cualquier presidente hispanoamericano, no hay que ponerle subtítulos, ¿no? No, en absoluto. Porque hay una unidad del idioma, gracias a la Real Academia, ese es el factor positivo, que, hombre, hablamos el mismo idioma, pero el inglés ya no es el mismo idioma. Incluso dentro de Estados Unidos, pues el idioma de Texas y el idioma de Nueva Inglaterra, pues hombre, difiere grandemente. Mucho más que el castellano de México, de Colombia, de Argentina o de España. Pero otra vez me he desviado, me he ido del... Sí, vamos a ponerte, unas pocas normas a ti y a nosotros. Vamos a intentar el rato que nos queda hacer intervenciones y sobre todo por nuestra parte preguntas concretas y cortas y por tu parte concretas, venga, ¿sí o no? Todo lo que te preguntemos en cada turno. Y el orden es Gonzalo, Juan y luego yo. Vale, muy bien. Don Armando, hagamos un poco también de wishful thinking en términos positivos. Imaginemos
que somos capaces de establecer un régimen republicano que nos lleve a una unión con Portugal y la creación de Iberia. A partir de ahí, consolidar una unión de carácter confederal con el conjunto del marco de países iberoamericanos en el conjunto de Sudamérica y hacer, por tanto, que de esa estructura confederal una pieza que pueda hacer que la estructura europea se forme bisagra con lo que es el entramado atlántico en términos de flujo económico, comercial y cultural. ¿Cómo verías crear realmente o la posibilidad de la creación de una verdadera estructura panibérica que pudiese dar lugar a una consolidación no solamente de España, sino que España sea solamente el cascajo de una nueva realidad nacional supranacional en términos de lo actual, es decir, ibérica, y más allá que trascienda lo ibérico para realmente crear una consolidación de orden transnacional? Bueno, yo me apunto a eso. Es decir, si la respuesta tiene que ser concreta, es que me apunto a eso, pero lo veo dificilísimo. Dificilísimo, ¿por qué? Por el modo de ser de los españoles, de los portugueses y de los iberoamericanos. Es decir, que es algo, Iberoamérica está deshecha, en fin, realmente es una estructura política horrible. Bueno, prácticamente son dictaduras, todos los países, regímenes autoritarios, todos ellos. Y es muy difícil llegar a eso cuando se imponen las dictaduras autoritarias que han sido muy comunes en la historia iberoamericana, pero ahora, desde luego, y yo soy, repito, el primero que se uniría a ese planteamiento, pero lo veo dificilísimo. Fíjate además que ahora con la inmigración esta ilegal que tenemos, esta inmigración constante como una gota de agua y venga día por día, patera tras patera, lo que tenemos es una inmigración precisamente musulmana, no iberoamericana. Y yo no sé si eso sigue así, esto no sé lo que va a ser. Eso parece que no preocupa mucho. Otra vez al progresismo le encanta eso, que vengan los musulmanes a España y entonces haya distintas religiones y bueno, esto ya es el colmo de la civilización. No, eso es un desastre. Es un desastre para toda Europa. O sea, es que en Alemania hay 4 millones de turcos. Eso es un desastre porque no se van a integrar, o por lo menos va a costar generaciones hasta que se integren. La inmigración, por ejemplo, iberoamericana en España se integra muy bien, pero muy bien. Todo el mundo conoce casos en sus respectivas profesiones. Es algo fantástico. Y al contrario, en América, en Iberoamérica, vamos, los españoles también se integran fantásticamente. Sin embargo, la tendencia es a admitir inmigración musulmana. Yo no sé eso en España. Eso es francamente un futuro. Fíjate que además eso en Cataluña es donde es más fuerte ese proceso. Y fue una decisión tomada por Jordi Pujol de una manera expresa. Es decir, no quiero inmigrantes iberoamericanos, quiero inmigrantes mahometanos. Y ahí tienes el problema, en Cataluña. Es donde menos se han integrado, es donde ha habido terrorismo islámico, es donde van a tener más problemas con ese asunto, ¿no? Pero vamos, Gonzalo, me apunto a tu propuesta utópica, desde luego, es decir, porque no hay lugar para ella, pero me apunto a ella. En términos de intentar crear algún tipo de alternativa de carácter atlantista, más allá de realmente el eje Asia-Pacífico, que es el que va a determinar la realidad unívoca mundial, más que nada como una opción de intentar crear un apalancamiento en el que países organizados conforme a una cultura común, a un acervo y un lenguaje, pudiesen realmente llegar a una estructuración institucional de todos los órdenes que pudiese realmente crear al menos un entorno de colaboración y desarrollo conjunto. Pues sí, eso. Eso antes lo del idioma, pues ese hecho que no lo veréis que se resalta en ninguna parte, no entiendo por qué, que el español es el segundo idioma más aprendido del mundo. Porque siempre nos dicen el número de chinos que hablan chino. Bueno, no, si eso es cuántas personas que no tengan el chino como idioma familiar estudian chino. Muy pocas, poquísimas. Por cierto,
una transformación en China extraordinaria es que los ideogramas chinos se escriben con el alfabeto que llamamos romano o latino. En realidad es fenicio. Los idiomas se han escrito desde hace miles de años, pero a partir de los fenicios, fenicios y los pueblos esos del Oriente Medio, los sirios y los hebreos, se empezó con un sistema fantástico, que es, con 30 signos se pueden escribir todos los sonidos humanos. Eso fue una revolución. Bueno, los chinos no estaban en esa revolución. Necesitas 4.000 signos para ser alfabeto en chino. Bueno, eso lo ha cambiado la dictadura en muy pocos años. Prácticamente todos los letreros públicos se escriben en ideogramas y debajo en caracteres latinos. Y los chicos en las escuelas aprenden a escribir con el alfabeto latino. Eso impresiona, ¿eh? Solo una dictadura puede conseguir eso, pero lo van a conseguir. Cuando dices Pacífico y Atlántico, en realidad es Asia y Occidente, los dos bloques, porque no es China solo. China es con todo Asia e incluso Oceanía, porque en Oceanía hay muchos inmigrantes chinos y hay una influencia china extraordinaria. Y bueno, aunque es de formación británica y todo lo que tú quieras, de historia británica, pero cada vez más la hegemonía china se impone sobre Oceanía. Y ese bloque de Oceanía, de Asia y Australia, ese bloque es poderosísimo. Y no solamente es la hegemonía china, sino la hegemonía de ese bloque asiático, vamos a decirlo, asiático-austral, frente al bloque atlántico, que sería el bloque occidental. Eso es una convención, pero así hemos dividido el mundo. Bueno, ¿y dónde está África ahí, no? África va a ser más colonia que nunca. Y colonia china. En este momento las minas de África están dominadas, el 80%, digamos, de las minas de África las domina China. Poco a poco ha ido penetrando, y aunque son republiquitas más o menos independientes, pero económicamente África será, como es un continente, y claro, virgen para materias primas, es el ideal para aprovisionarse de materias primas. Eso lo domina China. En el mundo, eso que tú dices Atlántico, es occidental. ¿El Atlántico qué es? Un océano, y a los dos lados del Atlántico, en la parte norte, dejando África a un lado, está Europa, y está América, y está Iberoamérica. Eso es Occidente. Bueno, eso, desgraciadamente, entra en decadencia frente al mundo asiático, que nos parece muy raro, porque claro, desde España que te digan que el mundo asiático se impone, pues hay una cosa tonta, que es esa de que los chinos se van a imponer escribiendo con los 30 signos, hombre. Sí, porque ya están hartos de los 4.000 signos. Eso no puede ser. Cada palabra un ideograma, no. Cada palabra es una combinación de letras y puedes escribir un infinito número de palabras con 30 letras. Eso, el invento fenicio hay que reconocerlo, que ha sido extraordinario, ¿no? Hay que reconocer a los fenicios. Siempre se les reconoce que eran comerciantes y tal. No, el invento de los fenicios es inventar un alfabeto, que después lo copian los griegos y lo copian los romanos, ¿verdad? Pero al final es lo mismo. Es aproximadamente unos 30 signos, además. Qué curioso que con 30 signos, con 30 letras, se pueden escribir todos los sonidos. Es decir, si se lo pensamos así, dice, pero es posible que hayamos inventado eso. Y es que yo no creo que haya invento más revolucionario que el del alfabeto, que no sabemos si ya lo inventó, la verdad. Se pierde en la historia quién inventó el alfabeto, algún sabio de estos del Oriente Medio, perdido. Eran mercaderes, de hecho, se inventaron el alfabeto para poder comerciar. Pues a lo mejor sí, tienes razón. Tienes razón, que a lo mejor no era con propósitos intelectuales, sino que para decir cuánto te vendo y cuánto me debes, pues era mucho mejor que dibujar ahí garabatos, ¿no? Y dice, no, con las palabras puedo dibujar perfectamente
lo que es exacto. Puede que tenga algo que ver con el mundo comercial, sí, sí, porque tanto los griegos como Los fenicios sobre todo. sí, sí, asociamos la Fenicia, que no era nada, porque era un territorio muy pequeño, pero que se expandía en el Mediterráneo, como Grecia también. Sí, Grecia era muy pequeñito, y se expande en el Mediterráneo por el comercio, claro está. Don Armando, volviendo a España y volviendo al tema al tema que nos ocupa, y concretamente al futuro inmediato electoral en España. Ha hablado de Vox como partido de la derecha, Sí. pero ¿es este Vox o un Vox que se convierta en una derecha obrerista, en un partido que crezca no a costa del Partido Popular, sino a costa de la izquierda y de de las periferias obreras? Sí, sí, va a crecer a costa de los que hoy votan a la izquierda. Sí, sí, es verdad. Sí, porque realmente, vamos a ver, ese obrerismo de izquierdas, ¿dónde está el obrerismo de izquierdas? Es que ya eso ha desaparecido. Empleas esa palabra obrerismo de izquierdas, sí, pero eso es histórico. Es que ahora ya solo es clase media, todo es clase media, ya son profesionales. Esa España fabril que dibujo como una oportunidad, es una España fabril que ahora tendríamos que decir tecnológica, porque claro está, sin los aparatos electrónicos no hay fábrica ya que prospere, ¿no? Pues el ejemplo es de estos días del aparato que llevan el coche ese que no sé cómo se llama, el sextápodo. El coche marciano. Sí, que tiene seis ruedas, ¿no? Un sextápodo y además tiene mucha lógica que tenga 6 ruedas. Fijaros en los insectos. Todos tienen 6 patas. Pero hombre, no hemos pensado en la sabiduría de la evolución, que todos los insectos, sin excepción, todos ellos tienen 6 patas. Esto es lo que se mantiene el equilibrio en una superficie rugosa. Bueno, yo no sé por qué los coches no tienen 6 ruedas. Pues tendrían que tener 6 ruedas, como el de Marte, como tiene que ir en un terreno abrupto, pues le ponen 6 ruedas. Claro, las 4 ruedas es un desastre. Bueno, voy a intentar bajar de Marte otra vez a España. Sí, perdona, pero me pierdo. Yo soy... La última pregunta y la respuesta que has dado. Yo estoy muy de acuerdo tanto con la pregunta como con la respuesta, pero quizá se le podría dar la vuelta y decir que no es que ya todo sea clase media, sino que ya casi nada es clase media. Y precisamente esa generación de desclasados lo han sido durante un régimen progresista y su posibilidad de cambio puede que la vean en una alternativa que no sea más de lo mismo y por tanto pasen a lo que ahora mismo parece ser la única fuerza de oposición que sería Vox. Viene a ser lo mismo pero con un pequeño matiz. Y mi pregunta, un poco más general, porque realmente la sociología para mí es algo muy desconocido pero que me interesa, es si, quitando cualquier clase de tipismo, que entiendo que no sería científico, se puede hablar de algún rasgo o de varios de la sociología española o no, justamente la sociología está para diferenciar y no decir que tal país tiene una sociología peculiar y si la tiene, pues que nos la cuentes. Sí, bueno, hay toda una polémica sobre el carácter nacional, no vamos a entrar en ella, de que las naciones determinan una forma de ser, una mentalidad típica. En fin, hay la polémica se ha orientado siempre hacia la historia. Si en la historia hay unos caracteres nacionales que son distintos, algo hay de eso. Es decir, no hay que reificarlo mucho, no es lo único que explica la historia, desde luego, pero que hay un talante, incluso en la vida científica o intelectual, hay un talante de cada país, no cabe duda que eso es así. Ahora, es difícil llegar a sintetizar cuál es el talante ese que nos caracteriza ahora como sociedad, a los españoles,
aunque se declaren independientes las distintas regiones, siguen siendo españoles, aunque ellos no lo quieran. Siguen siendo españoles porque tienen esa mentalidad precisamente que ha acuñado la historia durante 1000 años, ¿no? Lo que pasa es que a veces hay, digamos, turning points, no sé, hay, como diríamos, hay evoluciones rápidas que cambian todo. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo porque si no nos liamos con las abstracciones. Tradicionalmente la mentalidad española ha sido violenta. Vamos, hay todos los ejemplos que quieras, desde siempre ha sido violenta, desde Bitiza, vamos, es que en todos los reinados, regímenes, épocas, la violencia en España asoma por todos los lados. Imaginemos solamente el número de presidentes asesinados que hemos tenido en nuestros diferentes regímenes. Hay varios, en la edad contemporánea hay varios presidentes del Consejo de Ministros que han sido asesinados. Canalejas, Eduardo Dato, sí. Un montón. Es algo increíble, ¿no? Es decir, ha habido una violencia continua. Ha habido, por ejemplo, los movimientos campesinos han sido violentos en España siempre también. Ahora bien, llegamos a la transición democrática. Dejemos el franquismo porque, claro, el franquismo es una dictadura y no se sabe muy bien cómo son los españoles en una dictadura. Pero cuando viene la libertad y que, bueno, ya aparece espontáneamente la mentalidad de los españoles. La mentalidad de los españoles es ahora extraordinariamente pacífica. ¿Por qué? No lo sé. ¿A qué se debe ese cambio tan abisal? Porque es un cambio de el haz al envés, es que se da la vuelta a la historia, ¿no? Porque la tradición violenta ha continuado en América Latina, por ejemplo. En México no digamos, pero en Colombia, en todos los países, en Argentina, en Chile, en todos los países de habla española, la violencia ha continuado hasta extremos verdaderamente insoportables. En España no ha continuado, al contrario. Es una sociedad pacífica, pero en todos los aspectos que consideres. Toma, por ejemplo, el suicidio, el homicidio, las huelgas violentas, la calle borroca, esta que decimos. Bueno, pues hay excepciones violentas, pero son excepciones. Ese es un cambio fundamental que lo vemos en el lado positivo cuando, en fin, en mi esquema pesimista hacia el futuro, pues hay un hecho positivo, que es que la sociedad española, a pesar de los nacionalismos y de las nuevas repúblicas independientes y todo eso, resulta que somos pacíficos. Pero hasta extremos que no se conocen. En pocos países se conocen. Los delitos de violencia en España son los mínimos del mundo entero. Lo que pasa es que luego la propaganda te dice, por ejemplo, que yo qué sé, que los maridos matan a las mujeres, pero es porque domina el feminismo radical. Y entonces el feminismo radical, es decir, el progresismo, nos hace ver que en España muchos maridos o novios matan a sus compañeros, a sus compañeras o sus esposas o sus novias, y es un horror. No, es un horror, no. Es una tasa que es la mínima mundial. Bueno, hay que preocuparse de un solo caso. Perdona, Mando, perdona, que si no lo digo ahora se va a pasar, que sobre esa tasa mínima ocurre como en la liga de fútbol profesional, que los que meten los goles son los extranjeros. Y de los asesinatos, si quitáramos los extranjeros, seríamos es verdad. Más. Tienes razón. En los casos de violencia doméstica hay una proporción extraordinaria de extranjeros. Es decir, tampoco se dice porque no es progresista decirlo, pero es así. A mí me gustaría plantear tal vez una lectura un poquito más desasosegante, tal vez porque mi naturaleza sea un poco más obscura en algunos aspectos, pero preguntaría, ¿no puede ser que eso que creemos que es como una relajación o una pacificación del carácter del español no es más que
producto, por un lado, de, digamos que la emersión o el surgimiento de las clases medias durante el régimen franquista y que se consolidó durante al menos la primera mitad de la democracia en términos de un estado de bienestar y de un estado, como diríamos, de seguridad que ha garantizado una estabilidad económica y de bienestar material entre los individuos. Sí. Y hasta qué punto esa realidad tan idílica no puede ser más que una mascarada que pueda venirse abajo como fruto de la precarización económica y de las relaciones, digamos, sociales completamente ya con todo lo que es la dinámica del capital, con todo lo que es la dinámica de la propia economía, en la que realmente lo que hay es ya una desvinculación con respecto a lo que es el compromiso de la empresa con el individuo. Ya no existe el concepto de alguien que trabaja toda su vida, ya estamos hablando en términos de una precarización importante y de un sometimiento del individuo a la incertidumbre, que eso es, por supuesto, uno de los elementos de mecanismo de estrés más susceptibles de atacar a un individuo. ¿Hasta qué punto todo eso no puede atacar las bases de un aparente pacifismo o de una aparente aceptación de la realidad desde una perspectiva, digamos, más laxa, para exacerbar realmente los afectos y los ánimos? Porque lo cierto es que la escasez y la precariedad, además de la incertidumbre, son posiblemente los desencadenantes más claros de la violencia. Y hasta qué punto realmente todo esto que está germinándose en términos de estructura económica y política a partir de eso, no son más que posibles desencadenantes de aquello que tal vez no queramos ver bajo una perspectiva más halagüeña. Pues es verdad, tu diagnóstico está muy bien hecho, porque efectivamente hubo un tiempo de avances en la seguridad social o en el estado de bienestar que crea pues, una sociedad pacífica, pero eso entra en barrena ahora con la crisis económica, que es fortísima. Bueno, no sé, yo le llamo hecatombe, el sacrificio de los 100 bueyes, que decían los griegos. Es una verdadera hecatombe lo que tenemos. Llamarlo crisis me parece un término muy, muy pequeñito para lo que nos viene encima. Y efectivamente, una de las consecuencias de la inseguridad que va a crear el paro, y no solamente el paro, sino las empresas en quiebra, es decir, es que ahora ya parados no son solo los trabajadores por cuenta ajena, son los trabajadores por cuenta propia que están también en el paro, aunque no se llama así. Pero efectivamente eso va a crear una inseguridad y puede que veamos reverdecer la violencia. Bueno, estos días hemos visto esa Kale Borroka en Cataluña, que es hasta cierto punto, lo conocíamos en el País Vasco, pero en Cataluña no conocíamos. Bueno, hay algunos ejemplos, sí. Pero se está extendiendo por España esta Kale Borroka ahora, que no sabemos de dónde sale esto de quemar contenedores y... De todas formas, es una violencia, ¿cómo te diría yo? En término menor, ¿no? Lo de quemar contenedores tampoco a mí me impresiona mucho, ¿no? Francamente. Comparado con los secuestros de los periodistas y todo eso que existe en todas partes del mundo, oye, aquí no se secuestra ningún periodista. Bueno, se secuestra y se le asesina, vamos. Eso ocurre en docenas de países en el mundo. Es casi lo normal en el mundo, que se secuestren periodistas y otros profesionales y se les asesine. Pues aquí esto sería, imagínate que ocurre en España un solo caso. Bueno, sería un desastre nacional. No ocurre. Hay otro factor que hay que ponerlo junto a la violencia, que ese sí está en la historia y se ha mantenido. Y me parece que es positivo, aunque también tiene aspectos negativos. Vamos a ver. Es ¿cómo lo podríamos llamar? La centralidad del grupo íntimo, vamos a llamarlo así, que son tus parientes, los que eliges, no todos los parientes, porque creemos esto de la familia, está muy bien, pero dentro de la familia tú eliges algunos parientes y otros no. Eso no se dice oficialmente, pero existe, y tú dentro de tus parientes tú eliges a unos y no a otros, y luego los que no son parientes también eliges a unos y no a otros. Y los eliges de una forma muy cerrada. Es decir, eso forma un círculo íntimo que te rodea muy fuerte en España. Que son
vamos a llamarlo los allegados, eso que se ha dicho últimamente, los allegados, que son la suma de parientes y amigos, pero elegidos por ti. Los allegados en España son una realidad que en otros países no existe. Desde luego, en Estados Unidos no existe. Yo lo conozco muy bien y allí ese fenómeno no existe. Aquí sí existe en España. Claro, tiene un aspecto negativo, que es la corrupción. ¿Qué es la corrupción? La corrupción ha afectado a todos los gobiernos que ha habido en España desde Fernando VII, a todos, sin excepción. La corrupción no es más que la degeneración de una cosa positiva, que es la centralidad de ese grupo íntimo. Es decir, tú por ese grupo íntimo te desvives hasta el punto de robar. Claro, esa es la corrupción. Porque la corrupción no es solamente que coges el dinero público, no, es que tú a una persona de tu círculo le das una ocupación, un premio, en fin, una cátedra, vamos a decirlo así, frente a los otros que tienen más méritos. Digo lo de la cátedra porque en las cátedras está estudiado el fenómeno ese de los grupos cerrados, íntimos, de discípulos, en fin, y eso está muy condensado, muy cerrado, y dentro de ese grupo se reparten las cátedras y el que viene de fuera, pues lo tiene muy mal. Eso en Estados Unidos no existe. El que viene de fuera, pues no se distingue mucho del que está dentro del grupo. Es que no tenemos palabra para ese círculo íntimo, no hay una palabra. Allegados, se ha puesto de moda esa palabra ahora. Sería el mundo de los allegados, que son. Lo que pasa es que no se acepta que el grupo de parientes tú elijas, porque se supone que, hombre, tus parientes que llevan tu sangre, tus apellidos, en fin, están todos en ese grupo. No es verdad, no es verdad. Dentro de cada familia, un amigo mío decía, que ya murió, hablaba siempre como decía él, del evaporado. Dice, en todas las familias hay un evaporado. El niño pequeño dice, pero ese que está en la foto, ¿quién es? Es mi tío, pero nunca lo he visto. Sí, porque está evaporado. Los evaporados empezaron con la guerra civil, con el exilio. O sea, el exilio rompía las familias. Por ejemplo, la Entralgo, todo el mundo sabe la historia. O sea, un hermano suyo fue dirigente del Partido Comunista y explica muchas cosas de la Entralgo, claro. Porque hay un evaporado en la familia de la Entralgo. Lo pongo como ejemplo porque es conocido, pero todos tenemos, en mi familia también hay evaporados. Hay alguien que teóricamente tendría que estar, en alguna foto puede que esté, pero no está en el grupo. Y los amigos, pues en España se concede a los amigos un peso que es desproporcionado. En otros países no existe. En Estados Unidos no existe ese concepto. Eso de, bueno, habría que decir amigos cercanos o amigos, hay que poner algún adjetivo, close friends o algo. Habría que poner algún adjetivo, pero aquí basta decir amigo y ya sabes muy bien que ese amigo lo tienes en tu grupo, en tu círculo. Y claro, si tienes un cargo político, la probabilidad de que tú le des ese cargo o ese puesto a tu amigo es muy alta. Y si eres catedrático, la probabilidad de que le des la próxima cátedra a ese es mucho más alta que al otro que viene de fuera y a lo mejor tiene más méritos. O sea, que como puede ser, perdona, Mando, no puede ser, escuchando lo que estás diciendo y teniendo en cuenta que nuestra democracia se ha distinguido por su corrupción. Sí. Nuestra democracia, perdón, y todos los regímenes, Sí, seguro que en todo, pero como has dicho que es algo propio del carácter español el funcionar en acuerdo a esa organización tribal y coincide que nuestros partidos políticos son especialmente sectarios, impermeables a
al movimiento de ideas. No, por ejemplo, en Estados Unidos son plataformas mucho más abiertas. Sí. Me ha hecho pensar que puede haber relación entre ese carácter y el que sean partidos políticos tan corruptos. Sí, la estructura de partidos políticos en España es muy distinta a otros países. Ya no existe esa palabra, pero históricamente había una palabra preciosa que era correligionario. Fíjate que se llamaba a los miembros de tu partido, les llamabas correligionarios, aunque fueran ateos, pero eran correligionarios. A mí me parece una palabra preciosa, que indica eso que estamos diciendo. Ahora no tenemos esa palabra, pero tenemos una cosa como sede. Es algo fantástico. Se discute ahora la sede del PP. Ah, pero los partidos políticos tienen sedes. Fíjate que sede es una palabra teológica, ¿eh? La sede pontificia es una palabra... Cuidado, Mando, que incluso en el caso del Partido Popular se reúnen haciendo maitines. Ah, es verdad, tienes razón. Se reúnen el domingo, el lunes por la mañana hacen una reunión, era una idea de Fraga, y lo llamaron maitines. Sí, pero es verdad, los partidos políticos acaban siendo también organizaciones muy de ese círculo íntimo que te digo. Es decir, tú te fías de tus amigos y los incorporas a tu círculo y eso hace que sean estructuras muy rígidas. En Estados Unidos o en otros países, vamos, son estructuras más flexibles, más laxas, entran y salen. Vamos, en Estados Unidos no hay nada como la sede. Es que es intraducible. Como el Partido Demócrata tiene una sede en cada pueblo, es que aquí la tiene en cada pueblo. No ya que tenga en Génova 13. No, en cada pueblo de España hay una sede del Partido Popular, una sede del Partido Socialista, la Casa del Pueblo. En fin, bueno, esa es una tradición cuasi religiosa que en otros países no existe. En los países democráticos, pues el partido es una estructura secular, no es. Pero aquí es cuasi religiosa. Es una lástima que haya desaparecido. Siguiendo con la idea que estás explicando, no podría haber, ya que nos has dicho que efectivamente sí tiene que ver con esa cultura de la tribu o de proteger a tu grupo, con actualmente cómo funcionan los partidos políticos, pero además ya añado una tercera bola de malabares y es no puede haber una cultura común tanto con ellos como con nosotros que hace que seamos tan mansos porque de alguna manera entendemos que es la manera de funcionar que tenemos todos, aunque sepamos que está mal o que es ilegal, pero tenemos esa tendencia a decir hay que proteger a los tuyos cuando tienes la oportunidad y echarles una mano. Sí, no, está bien esa teoría, pero tiene un fallo, porque la estructura esa de la amigocracia, o como se llame, es histórica. Desde hace, en la España contemporánea ha funcionado siempre, y sin embargo la violencia es de ahora. Es decir, que no hay relación causal entre ese rasgo, los dos rasgos, el amiguismo y la violencia. No veo relación porque... No he hablado ahora de violencia, he hablado de complacencia del resto de ciudadanos con la corrupción. Bueno, es que ahí entramos. Que de alguna manera podríamos hacer algo parecido porque tenemos una especie de obligación moral con nuestra tribu o nuestro grupo. Sí, ya entiendo. ¿No? Ahí es que hay que introducir otro concepto que es el de la sumisión. Los españoles somos muy sumisos al poder, a cualquier tipo de poder. Y eso, la verdad, no es muy agradable ese diagnóstico, pero España somos muy sumisos. Hemos sido sumisos al franquismo, al liberalismo, a todos los regímenes que hemos tenido. Hemos sido sumisos. Es decir, aguantamos a los que mandan, los aguantamos mucho. Y no sé si es por ser pacíficos, ¿no? Pero históricamente no lo hemos sido, porque los hemos asesinado, como decía antes Gonzalo. Eso históricamente no era así, no se aguantaba fácilmente. Bien, es verdad que esos asesinatos no llevaban escolta, también hay que decirlo. Los Cánovas y todos esos, los Dato, iban sin escolta. Es algo que es increíble, ¿no? Iban a cuerpo limpio siempre, y claro, los mataban
ahora es imposible votar a un alto cargo porque está forrado con costes oficiales, escoltas, en fin, hay protección cibernética y de todo tipo. En fin, no sé. Una pregunta, Amando, en relación precisamente a esa tendencia hacia, digamos, la protección de la pequeña célula de relación que nos hace tendentes hacia el nepotismo, ¿en qué medida eso nos aleja como una sociedad en la que haya opciones a poder realmente, en términos de fundación sociológica, construir una estructura, bueno, que a fin de cuentas sea homologable en términos efectivos en puridad de lo que no es más que, bueno, las repúblicas occidentales al uso, hablemos de Estados Unidos o Francia en términos puros, Sí, en las que, por ejemplo, Madison estableció en su momento como secretario de Estado el concepto del sistema de check and balances que hicieron y que todavía sigue siendo patente en Estados Unidos en términos de instituciones dentro del Estado que garantizan la supervisión permanente de todos y cada una de las decisiones que realizan los diferentes órganos del mismo, precisamente porque una institución estatal no se fundamenta sobre el principio de confianza, sino todo lo contrario. sí, Cualquier relación de fundación, de fundamento social sí, institucionalizado se basa sobre el principio de desconfianza y de sí, verificación. sí, tienes razón. Pues efectivamente hay una contradicción ahí que es difícil de resolver mientras continúe el amiguismo. No veo ninguna indicación de que el amiguismo, o se llame como se llame, esté en decadencia. Es más, yo casi veo que se refuerza cada día que pasa, quizá por, no sé, por la inseguridad de la vida o lo que sea, pues necesitas más ese círculo íntimo, que repito, no tenemos palabra, pero que ya me habéis entendido qué quiere decir. Efectivamente, las instituciones todas se basan precisamente en la equidad, la justicia, la igualdad, que son valores que van son contrarios al amiguismo. Fíjate la obsesión, volviendo a mi terreno, la obsesión desde hace 100 años de hacer y reglamentar las oposiciones a cátedra. En otros países, desde luego en Estados Unidos, no hay oposiciones a cátedra ni nada por el estilo. ¿Por qué? Bueno, se ha reglamentado hasta pues, los 6 ejercicios que había que hacer, el orden, el sorteo, el bombo, las preguntas salían al azar. Hay una regulación tan extraordinaria que no se explica. Y la explicación es que como dominaba el amiguismo, había que hacer algo objetivo, equitativo, pero es igual. Se hicieron las regulaciones de las oposiciones y que yo sepa, no cambió nada, es igual. El amiguismo predominó sobre la equidad. Y eso en las otras instituciones lo mismo. Es muy difícil ser una sociedad moderna. ¿Qué ocurre? Que vamos a ver, es que una sociedad moderna, si bien se mira, es hostil. Es decir, modernizar un país es hacer relaciones privadas hostiles. Es decir, el de fuera pues me puede atacar, hay inseguridad, por eso hay que poner ahora alarmas y todo eso. Estamos modernizando, poniendo alarmas. Pero en la vida tradicional española, como nos rodeábamos de ese círculo íntimo, estamos muy protegidos. ¿eh? Y en las instituciones aparentemente te pueden ayudar, el seguro de empleo, la seguridad social, en fin, el hospital gratuito, todo eso, bien, son avances ya de los que no vamos a retroceder, creo yo, no vale la pena. Sin embargo, eso se superpone a esa estructura, si quieres, indirecta o íntima, pero que tiene una cosa muy positiva, que se viva muy a gusto, por lo menos con nuestros valores. No es casualidad tampoco que la esperanza de vida en España sea la más alta del mundo, o una de las más altas del mundo. Es decir, aquí la gente vive muchos años muy a gusto, ¿no? Hay muy pocas enfermedades de estrés o de malnutrición, o yo que sé, que se encuentran en otras partes del mundo, ¿no? La gente, porque te arropa ese mundo de... Por ejemplo, en ese mundo tú puedes prestar dinero sin interés. Todos lo hemos hecho. Yo lo he hecho y como sujeto activo y pasivo dentro del grupo.
Eso en Estados Unidos o en Inglaterra sería considerado como un demente, una persona que presta dinero sin interés. Ni a un hermano se le presta dinero sin interés. ¿Por qué? Porque predominan las relaciones, digamos, de equidad, de igualdad, de fuera de uno todos son iguales. No, nosotros distinguimos. Fuera de uno mismo está mi grupo íntimo y después todos los demás. Y ese grupo íntimo es el que te salva. Por eso este confinamiento de este año ha sido terrible para los españoles, porque yo no he podido tomar un chocolate con churros como tomaba con muchos amigos tradicional hace 2 años. Sí, ahora bueno, gracias a este invento, que nos vemos en la pantalla, eso la verdad es un adelanto extraordinario. Pero ¿qué quieres que te diga? No es lo mismo, no es lo mismo. El ir a tomarte una ración de gambas con un amigo y charlar un rato, pues eso se ha perdido. Yo llevo 1 año sin salir de casa, porque estoy en un grupo de riesgo y no me atrevo. Solo he salido para el hospital, que salir para el riesgo, claro, pero no había más remedio. Pero llevo 1 año sin ver a ningún amigo. Se dice pronto, ni ningún pariente. Solamente vemos a mi hijo, que nos trae medicinas y cosas urgentes a casa, ¿no? Pero eso, la pandemia nos ha hecho polvo, la estructura esa que digo, ¿no? ¿Pero qué es eso? ¿Dónde está mi círculo íntimo? Ha desaparecido. Solo nos vemos por el ordenador, nos mandamos mensajes y ahora ya con este sistema que supongo que se ampliaría mucho. Yo no lo he practicado mucho, solo 2 o 3 veces. Bueno, estamos yendo ya casi a las 2 horas. No sé si tenéis un último turno, pero muy rápido, de preguntas, o queréis pasar ya a la reflexión final. Una pregunta, don Amando, en relación precisamente a ese nepotismo latente, ¿hasta qué punto eso afecta a las relaciones de carácter financiero económico, y hasta qué punto eso hace precisamente a la sociedad humana, a la sociedad española, presa de los intereses de un grupo cerrado de capital? Y Pues por sí. tanto, ¿en qué medida nuestra capacidad de construcción nacional y nuestros intereses como colectivo está supeditada a los intereses particulares de una élite financiera que establece sus intereses y su agenda por encima del bienestar común de los 50 millones de ciudadanos españoles? Es que los financieros, como el resto de los españoles, tienen el mismo esquema. Es decir, solo confían en el círculo de amigos. Y las empresas financieras y las industriales y los partidos políticos y todas se basan en el mismo esquema. Por eso es tan fuerte. Yo no quisiera llamarlo amiguismo, porque parece un poco despectivo el amiguismo. No. Tiene aspectos positivos, tiene aspectos negativos, ¿no? Pero se impone a las estructuras, digamos, jurídicas, o no sé cómo llamarlas, ¿no? Equitativas, vamos a llamarlas así, ¿no? Es algo así. Tiene también, vamos a ver, algunos inconvenientes, porque si tú no estás en el grupo de amigos, tienes dificultad de llegar. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo pequeñísimo. Me fui de profesor a la Universidad de Texas en San Antonio y llamé al rector para despedirme y decir que iba, que pedía la baja del salario, que por cierto no lo hace mucha gente, y que iba a escribir un libro y darle cuenta de lo que iba a hacer. La secretaria me dijo: usted no puede verle al rector para eso. Y no lo pude ver. Llegué a San Antonio y el primer día me llamó el rector de la universidad y me dijo: oye, Amando, no le conocía, nunca nos habíamos visto, vamos a comer mañana, te invito a comer. Yo dije: Tate, aquí está pasando algo. Este mantiene una relación profesional y sin embargo me invita a comer. Y sin embargo, con mi rector no puedo tener una relación que yo creía justa, ¿no? Y ahí es donde vi que eran 2 mundos muy diferentes, ¿no? El rector de San Antonio te invita a comer, pero no quiere decir que entres en su grupo de amigos, ni eso cuenta mucho. Me invitó para saber el libro,
cuánto quería ganar. Es lo primero que me dijo. Cosas que aquí no te dicen nunca, porque ya sabes, tu sueldo catedrático está determinado por una ley, ¿no? Allí no hay una ley para pagar el sueldo a nadie. El rector me dijo, ¿cuánto quieres ganar? Y yo dije, pues no sé, lo que se estipule. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres hacer un grupo, 2 grupos? ¿Quieres escribir un libro? ¿Quieres no hacer un libro? Y de acuerdo con lo que yo ofrecía que quería hacer, él determinó el salario, ¿no? En esa comida. Pero fue puramente de negocios, ¿no? Pero fue amable, por otro lado, ¿no? En cambio, con mi rector no pude verle. Es algo fantástico. Con el ministro me pasó lo mismo, que era Maraval, que era compañero de cátedra. Y que, por cierto, yo saqué la cátedra cuando él no la sacó. Eso en España hace que ya no puedan ser amigos nunca, por ejemplo. 2 que compiten en la misma cátedra, si uno saque la cátedra y otro no, nunca podrán ser amigos. Con Maraval me ocurrió lo mismo. Cuando vine de Texas le dije, oye, le llamé a la secretaria, quiero ver al ministro, ¿para qué quiere verle usted? Pues que quiero enseñarle el libro que he hecho y las cosas que he hecho en Estados Unidos, me reincorporo a la universidad. Y usted, me dijo, volvería a decir lo mismo, usted para eso no puede ver al señor ministro. Oye, la secretaria, es algo fantástico. Pues ¿por qué? Porque no entras en su grupo de amigos. Si entras en su grupo de amigos... A ver, venga, Juan. Perdóname, me perdonaréis que me voy por los cerros de Úbeda. Es un placer escucharle. Yo sustituyo mi pregunta por una invitación a un segundo programa en el que nos hable del virus, que al principio ha dicho usted. Sí. Sí. Es un tema interesante, pues yo, como gancho para nuestros oyentes, propongo que hagamos un segundo programa. Estoy leyendo ahora una revista inglesa que me está dando una cantidad enorme de información que no circula por España, que estamos aquí no tenemos información ninguna. Bueno, la cosa esta del Simón, una cosa increíble, ¿no? Bueno, una cosa espantosa, que no cómo se puede una persona tan eminente, en una posición tan eminente, la información tan paupérrima y es una lástima porque esto del virus a todo el mundo nos afecta, a nuestra generación nos va a afectar como la guerra civil afectó a nuestros abuelos o a nuestros padres, en mi caso a mis padres. La invitación queda hecha porque nos interesará muchísimo saber qué es lo que opinas y además creo que somos el único programa del mundo que no ha dedicado ni un minuto a la pandemia y lo vamos a hacer por la puerta grande cuando toque. Y ahora vamos a hacer nuestra ronda final de reflexiones. Tenemos 1 minuto cada uno y por supuesto la última es para Mando, que él tendrá el tiempo que quiera para despedir el programa. Gonzalo, 1 minuto de gloria. Bueno, pues en principio darte las gracias, querido Amando, por tu presencia y por tu conocimiento a la hora de alumbrarnos el futuro deseable y a veces no tanto que la realidad parece dibujar en un futuro lleno de incertidumbre en el que al menos gozamos de la certeza de poder saber que contaremos con tu presencia en un futuro y que nos permitirá seguir alumbrando la realidad a medida que vaya evolucionando. En todo caso, muchísimas gracias por tu presencia entre nosotros y en ese sentido me gustaría, si ves a bien a la hora de cerrar el programa, plantear si más bien es a dónde vas España o si más bien es a dónde te están llevando. Está bien, es un buen resumen, es crítico. Porque nos están llevando, es verdad, tienes razón. No vamos en lo que nos llevan, pero ¿quién nos lleva? Pues poderosas fuerzas que no llegamos a controlar, no sé, tienes razón. Está muy bien visto eso. Nos llevan. Me sumo al agradecimiento de Gonzalo. Yo lo que saco de este programa es lo que nos ha profetizado don Amando, que es preciso para evitar la hecatombe recuperar el tejido productivo español, no ya un tejido productivo caduco, que no hay manera de volver, sino un tejido productivo por la vía vasca, con nuevas tecnologías y mucha investigación y desarrollo.
Sí, y con personas dedicadas que sepan su oficio y que estudien y trabajen. Y, en fin, bueno, gracias, Juan. Y por mi parte, este último minuto, por supuesto, dar las gracias a Amando, porque es una suerte escuchar a alguien que sabe de lo que habla y que puede pasar de Marte a Felipe II y que no decaiga el interés. Y mi última reflexión sobre a dónde va España, relacionado con que hemos dedicado casi toda la parte final a volver a hablar del tribalismo y este solar de romanos contra cartagineses, tartesos, fenicios, arébacos, cántabros. Al final parece que estamos siempre al borde del abismo, pero no acabamos yendo a ninguna parte, así que nos quedaremos con que esa es la menos mala de las soluciones, si es que es la que finalmente queda, y dejamos que Amando nos dé su última reflexión y con eso despedimos. Es muy peligroso dejarme una última reflexión, porque puedo extenderme y hablar de Marte, los fenicios y los insectos, en fin, no sé. Yo soy una persona que divaga mucho, y lo reconozco. Y en mis clases divagaba muchísimo. Llevaba siempre notas y procuraba fijarme en ellas, pero luego no las miraba, entonces divagaba mucho en clase. Pero los estudiantes se divertían mucho porque hablábamos del mar y de los peces y como hemos hablado aquí, porque al final no hemos hablado de dónde va España, sino del mar y de los peces, ¿no? Pero lo hemos pasado muy bien, yo lo he pasado muy bien, francamente ha sido un triálogo, qué cosa más bonita, ¿no? Tetrálogo, realmente, somos 4, ¿no? Lo llamáis triálogo. Si somos 4. Somos más. ¿Eh? No, somos 4. Tetra es 4, ¿no? Tetrálogo. Empezamos siendo 3, pero luego se ha ido sumando más gente y ya el nombre no tiene realmente sentido. Pero bueno, sí, es por no cambiar a estas alturas. Sí, tienes razón. Pues podríamos llamarlo diálogo, como se ha llamado siempre, porque diálogo no solamente quiere decir que sean 2, sino que se intercambien sentimientos. Y yo lo he pasado muy bien. Y nosotros también. Os veo como una generación nueva, no de mi generación, y creo que es muy prometedora esa generación nueva, ¿no? De gente consciente que sabe trabajar y se esfuerza. Y, bueno, una maravilla. Pues nos quedamos con eso y muchas gracias de nuevo. Y con esto nos despedimos hasta ese próximo programa sobre la pandemia. Sobre la pandemia. Tenemos de una vez para siempre la cuestión que inquieta a todo el mundo. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Muchas gracias, Amando. Gracias por escucharnos. Si te ha gustado este episodio, puedes seguir escuchándonos en iVoox cada semana. Hasta la próxima.